Hay casos que ponen la piel de gallina y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Me estoy refiriendo al caso de Laura Luelmo, una joven profesora de Zamora que desapareció sin dejar rastro de un pequeño pueblo de Huelva. Durante días no se tuvo noticias de su paradero y en toda España se sucedieron las manifestaciones pidiendo que se esclareciese qué había sido de esta joven. El desenlace, por desgracia, fue muy trágico y abrió el debate sobre la reinserción. Pero vayamos paso por paso. Vamos a empezar con la cronología de los hechos desgranando este horrible asesinato. El miércoles 12 de diciembre de 2018, Laura Luelmo desaparece. La última vez que se sabe de esta joven es a través de un mensaje de WhatsApp, pues la chica le escribió a su novio para decirle que iba a salir a pasear. El último rastro que se tiene de la joven es un ticket de un supermercado en El Campillo, el pueblo de Huelva en el que llevaba poco tiempo asentada. Allí vivía en una casa que había alquilado para tener cerca de su lugar de trabajo, el Instituto Vázquez Díaz. El 13 de diciembre todos se temen lo peor. Laura no acude a su puesto de trabajo y es una compañera, precisamente la que le había alquilado la casa, la que da la voz de alarma. El padre de Laura rápidamente interpone una denuncia en la comisaría de Policía Nacional de Zamora, de donde procedía la chica. Pronto los investigadores anotan un nombre en sus agendas. Cuando acuden a registrar la casa de Laura en busca de una prueba que les diga dónde se puede encontrar, se topan a la salida con Bernardo Montoya. Este hombre vivía justo enfrente y los policías no tardan nada en identificarlo, topándose con que tenía antecedentes. Había salido de la prisión apenas 2 meses antes de que se le perdiera la pista a Laura. Otro dato más que tendrá relevancia. Los investigadores le preguntaron a Bernardo si conocía a Laura. Le describieron a la joven de 26 años que vivía justo delante de su casa y decía que no tenía ni idea de quién era esta chica. Para este momento ya está en el foco y mientras tanto la casa de Laura queda precintada. El 14 de diciembre empieza la búsqueda. El pueblo se une en masa y hacen batidas para tratar de dar con Laura. Familiares y amigos de la chica se desplazan desde Zamora para tratar de dar con su paradero. Mientras la policía y la Guardia Civil investigan qué ha podido pasar con la joven, pues no creen que se haya alejado demasiado de la zona, teniendo en cuenta que acababa de llegar prácticamente. Además de los voluntarios y de la familia de Laura, a la profesora la busca un helicóptero, los perros de la Guardia Civil y hasta el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el GEAS. Bernardo Montoya, mientras tanto, es seguido de cerca. Y así llegamos hasta el 16 de diciembre, día en el que se suman los drones al dispositivo de búsqueda. Las fuerzas de seguridad tienen cada vez más claro que Laura Luelmo no ha salido del Campillo, por lo que centran sus esfuerzos en esta localidad. Finalmente, el lunes 17 de diciembre, en el noroeste del Campillo aparece el cadáver. Lo halla un voluntario de Cruz Roja semienterrado entre jaras y con un fuerte golpe en la cabeza. Se hallan igualmente restos biológicos en su cuerpo y rápidamente los investigadores solicitan una orden judicial para entrar al domicilio de Bernardo Montoya, para entonces el principal sospechoso de este crimen. Esos restos biológicos que tenía Laura en su cuerpo resultan ser del vecino y en su casa además encuentran restos de sangre de Laura, así como la compra que hizo la chica justo antes de desaparecer. El 18 de diciembre, Bernardo Montoya es finalmente detenido después de hacer varios viajes con su coche a lo largo de la mañana. Finalmente fue arrestado a eso del mediodía y la Guardia Civil logró engrilletarlo justo antes de que huyera a pie por una zona forestal. Muchos vecinos empiezan a enterarse entonces de quién es este hombre, pues llevaba poco tiempo en el pueblo. Más de uno se quedó realmente asombrado al darse cuenta de que había salido hacía muy poco tiempo de la cárcel, casi nadie le conocía y no tenían constancia de su horrible historia. El 19 de diciembre, Bernardo Montoya confiesa ante la Guardia Civil ser el autor del asesinato. Cuenta que Laura le preguntó por un supermercado y que él la guió, sin embargo, hasta un callejón sin salida. Allí se produjo un forcejeo y durante el mismo cuenta que ella se dio un golpe con el maletero del coche en la cabeza. Decidió entonces llevarla al descampado y según él la dejó allí, aún con vida. Se cree que en esta primera versión intentó evitar que se supiera el hecho de que la había agredido sexualmente con el único fin de que la pena no fuera tan dura. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia no cuadran con esa historia que contó en un primer momento el vecino de Laura. Posteriormente, las autoridades llevan a Bernardo Montoya hasta su propia casa para la reconstrucción de los hechos. Finalmente, en otra versión, reconoce que intentó abusar de ella, pero que no pudo y para no verla sufrir la golpeó con una piedra en la cabeza. En su domicilio, Bernardo señala los lugares en los que arrojó la manta en la que había envuelto a la joven previamente.
Tras confesar y ya una vez fuera de su casa con las esposas puestas, pide disculpas por lo que ha hecho ante las cámaras. Dice que lo siente y que va a cumplir su condena, además de pedir perdón a la familia por haberle quitado la vida a Laura. Hasta el 20 de diciembre los investigadores buscan sin cesar pruebas en los distintos lugares en los que les señala Bernardo. Mientras tanto, el hombre permanece detenido hasta pasar a disposición judicial. 2 días después, el 22 de diciembre, se decreta prisión provisional comunicada y sin fianza para el autor de la muerte de la chica. A principios de enero, Bernardo Montoya ofrece la que será su tercera versión. Esta vez, para sorpresa de todos, asegura que no participó en la muerte de Laura Luelmo. Sostiene que fue su expareja Josefa quien la mató. Dice que fue ella quien le golpeó con un palo a Laura dejándola dolorida para posteriormente pegarle con un martillo. Ese arma de la que hablaba Bernardo, sin embargo, jamás apareció. Tras este cambio de versión, la jueza habla con la exnovia de Bernardo. Josefa comenta que hace muchísimo tiempo que no ve a este hombre y que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos. Apunta además que el día que ocurre todo, ella había ido al médico a hacerse una analítica y que después estuvo comiendo con un amigo. Es decir, tenía coartada en todo momento, pero en cualquier caso, la jueza nunca se creyó esta versión de Bernardo Montoya. En noviembre de 2021, 3 años después del crimen, se celebra el juicio. En diciembre, finalmente, Bernardo es condenado a prisión permanente revisable por el horrible asesinato con el agravante de reincidencia. Además, el acusado tendrá que indemnizar con un total de 400.000 euros a los padres y hermanos de la víctima. Los vecinos del Campillo y la sociedad en general se preguntan cómo podía estar este hombre en la calle. Y es que, atención a esto, antes de acabar con esta profesora de Zamora ya había cometido otro crimen 23 años antes del asesinato de Laura Luelmo. Nos situamos ahora en 1995, en Cortegana, Huelva. En ese momento aparece asesinada Cecilia y Bernardo Montoya es acusado de aquel crimen. Cecilia era una mujer de 82 años que iba a testificar contra él por un presunto robo. Las vecinas le aconsejaron que quitara la denuncia por temor a este señor, pero ella se negó y Bernardo acabó con su vida tras darle 7 puñaladas. Primero acabó con la vida de Cecilia y después la robó. Cuando la Guardia Civil fue a detenerle, contó que la culpa la tuvo la anciana, que no quería quitarle la denuncia y que él no la había robado. Bernardo por este crimen fue condenado a 17 años y medio de prisión por asesinato y robo con intimidación. Por aquel entonces tenía apenas 26 años. A Bernardo le impusieron además una orden de alejamiento de Cortegana, donde cometió ese asesinato, por lo que su padre decide comprar entonces una vivienda a 50 kilómetros de ese lugar. Allí estuvo durante su primer permiso penitenciario tras 13 años en la cárcel por el asesinato de su vecina de 82 años. Y la cosa no queda aquí, porque en 2008 Bernardo Montoya tiene otro incidente durante uno de sus permisos. Una vecina saca tranquilamente a pasear a su mascota cuando este hombre la asalta. Gracias al perro que se abalanza sobre él, las consecuencias no fueron peores. Bernardo le asestó una puñalada al animal, pero esta mujer tuvo suerte porque su agresor cayó al suelo y ella logró escapar con el perro malherido. Por este horrible incidente solo se le condena por amenazas. Y seguimos con su expediente criminal porque un año después, en 2009, es condenado por quebrantamiento de condena. Durante un permiso se escapó, no fue a firmar y eso le acarreó otra pena más que se sumó a las anteriores. En 2010 este hombre estaba en el módulo de los presos peligrosos. Ya no tiene permisos por haberse escapado, pero sigue siendo un peligro para los que están dentro de la cárcel. En equipo de investigación, un funcionario de prisiones contó que, durante su paso por prisión, este hombre intentó apuñalar a uno de sus compañeros y solo le castigaron con 30 días de privación de paseos. 3 meses después, le trasladaron a otro módulo. En 2015, 3 años antes del crimen de Laura Luelmo, se producen 2 asaltos a 2 vecinas de Cortegana a manos de Bernardo Montoya, que se salta la orden de alejamiento de este pueblo que os he contado que tenía por haber acabado con la vida de la vecina de 82 años. En esta localidad no sabían que había vuelto al pueblo y tuvieron muchísimo miedo al enterarse.
Finalmente, a Bernardo le caen 3 años de prisión por estos 2 intentos de robo a 2 señoras. La sentencia destacaba la alarma social que creó este individuo que, pese a todo, terminó saliendo en libertad en octubre de 2018, apenas 2 meses antes de acabar con la vida de Laura Luelmo. Para entonces había cumplido ya la totalidad de su condena. Como dato curioso, Bernardo tiene un hermano gemelo llamado Luciano que en el 2000 también fue condenado por acabar con la vida de una mujer, Mari Carmen, a la que apuñaló. Y como Bernardo, en el caso de Laura, primero lo confesó y luego, justo antes del juicio, dijo no haber participado en los hechos. Con todos estos datos vamos a tratar de dibujar el perfil criminológico de Bernardo Montoya, el hombre detrás del brutal asesinato de Laura Luelmo. Podríamos decir que es un personaje que encarna una compleja amalgama de factores y circunstancias que convergieron en un trágico desenlace. Tuvo una infancia marcada por la adversidad y la marginalidad, además creció en un entorno familiar problemático con antecedentes de delincuencia y violencia. Desde una temprana edad mostró signos de comportamiento disruptivo y una tendencia hacia la transgresión de normas sociales. Pese a que os he contado algunos de los delitos que le llevaron a prisión, lo cierto es que su historial se remonta a una edad temprana, cuando empezó con robos y otros delitos menores. Un patrón delictivo que fue acompañado por un consumo problemático de sustancias psicoactivas, lo que exacerbó su propensión hacia la violencia y la impulsividad. Montoya, descrito por quienes lo conocían como un individuo introvertido y solitario, luchaba con problemas de salud mental no diagnosticados y sin tratar. Su comportamiento errático y su incapacidad para integrarse en la sociedad lo llevaron a vivir en los márgenes, alejado de las normas y valores comunes. El crimen atroz que cometió contra Laura Luelmo revela la peligrosa combinación de factores que convergieron en su personalidad. La ira, la frustración y la falta de empatía se manifestaron en un acto de violencia sin sentido que dejó conmocionada a toda una nación. Lo último que sabemos sobre este hombre es que cumple su pena en la cárcel de Teixeiro. Tras caerle la condena más severa que contempla el sistema legal español, deberá cumplir un mínimo de 25 años antes de que pueda solicitar la revisión de su pena. En los últimos años, además, hay que destacar que se ha hablado bastante también en relación a este caso a raíz de que una periodista fuera condenada a 2 años de prisión por revelación de secretos de un sumario relativo a este crimen. La familia denunció a la comunicadora por considerar que cometió un delito contra la intimidad al revelar detalles que aparecían en el sumario del caso que estaba siendo instruido por un juzgado onubense. La periodista en cuestión recurrió la sentencia y ha pedido su exculpación, amparándose en el derecho a la libertad de información. Y es que las asociaciones de prensa ven peligrosa la pena por revelación de secretos y lo consideran censura, por lo que parece que se va a seguir hablando sobre este tema durante bastante tiempo. Un triste caso el de Laura Luelmo que indignó a todo un país y que a día de hoy hace que nos sigamos preguntando cómo es posible que un hombre que había acabado con la vida de otra señora hacía años estuviera en la calle sin vigilancia alguna, algo que le terminó costando la vida a Laura Luelmo apenas un par de meses después de que este hombre saliera a la calle. Todo esto nos invita a reflexionar sobre los errores en el sistema de prevención y rehabilitación, así como sobre la urgente necesidad de abordar las raíces profundas de la delincuencia para evitar futuras tragedias.